que pretenden alertar, que pretende despertar la conciencia humana respecto al fenómeno del cambio climático, la sexta extinción masiva de las especies, y aquellos otros que simplemente lo niegan. Dark Money plantea con mucho detalle lo que están haciendo los hermanos Koch, Jeff Bezos y una cantidad importante de políticos republicanos americanos, pero no solamente americanos, de otras naciones, que son claramente negadores, negacionistas del cambio climático. Y por eso me permito poner dos referencias iniciales. La primera la tomé de The Guardian, del economista inglés Nicholas Stern, el que simplemente muestra que somos la primera generación con la capacidad para destruir el planeta e ignorar ese riesgo es un signo de debilidad, de reckless. Por otro lado, al gobernador de Washington, a Jay Inslee, el cual hace esta frase tan conocida, que somos la primera generación en conocer suficientemente bien el cambio climático y somos la última que puede hacer algo al respecto. Pero, reitero, no es tan sencillo de hacer simplemente porque hay poderes muy fuertes, económicamente muy fuertes. Desde el punto de vista del dinero que se puede utilizar para generar propaganda, para producir opinión, para generar duda, como dice Robert Proctor, muy grande, y que por tanto los esfuerzos que hacen innumerables científicos, ni más ni menos que el 97% de ellos, de los científicos abocados al tema climático, pues que tales esfuerzos se vean minimizados por el poder que existen estas personas. El problema, además, es un problema complejo, con interacciones de múltiples elementos, y porque ciertamente el mundo es una unidad interconectada, y que cuando ocurre que se deshiela, si se deshiela Groenlandia, se inyecta cada vez más agua dulce en el sistema, eso ralentiza la Gulf Stream, la corriente del Golfo, lo cual reduce el calor en el norte de Europa y Norteamérica, eso incrementa la precipitación pluvial en los trópicos, hace avanzar a la Amazonia en la dirección de la desertificación, aumenta el nivel del mar y causas también desintegración en la Antártida. Es decir, es un fenómeno global, interconectado, y cuyos efectos apenas conoce la mayoría de la población, porque ciertamente son complejos. Y no son tampoco muchos los científicos que los entienden a cabalidad. Afortunadamente hay un grupo muy importante de científicos. Aquí puse solamente los que están agrupados por el panel intergubernamental sobre el cambio climático, los últimos documentos que se presentaron el año pasado y este año. Hay un tercer informe, los cuales vienen señalando lo anterior, pero también tenemos a los Standing Pros, al Copernicus Marine Service, al NOAA, a la WWF. Hay una gran cantidad de organizaciones, al Institut Freiburg o Berlín, que vienen trabajando muy fuerte para denunciar que se está gestando lo que hemos denominado así como el gran colapso civilizatorio. Además, el doctor Sarmiento, en un ensayo que publicó hace tiempo, nos indica que esto se viene además acelerando. Los efectos los podemos ver, son evidentes ya.
Simplemente recuerden las inundaciones europeas del año pasado. Ciudades que nunca habían sufrido lo que pasó el año pasado en Alemania, en Bélgica, en Francia, o las inundaciones actuales en Bangladesh, que ya cubren una tercera parte del territorio de ese país, o lo que está ocurriendo en algunas islas, como y aquí tenemos la imagen del presidente de, si no me equivoco, es de Kiribati, o de Tuvalu, no me acuerdo de cuál de las naciones, que fue a denunciar a la COP de Glasgow que su nación se estaba quedando bajo el mar y que son naciones pobres y que las naciones cercanas, que también son pobres, no los quieren. Es decir, son verdaderas catástrofes civilizatorias que ya, reitero, ya las está sufriendo la humanidad. Estos fenómenos, y aquí me voy a referir no a todo el sistema, esto nos lo va a platicar el doctor Sarmiento la próxima vez, yo solamente me quiero referir a aquellos elementos que pueden producir que haya una ocurrencia del colapso de manera repentina. El primer fenómeno al cual me quiero referir es el que tiene que ver con el glaciar del juicio final, el Doomsday. Y esto es un glaciar que se encuentra precisamente en el oeste de la Antártida, el glaciar Thwaites, que es un glaciar muy particular, porque ustedes sabemos muy bien que si se derrite todo el Ártico, no va a aumentar el nivel del mar, simplemente porque el Ártico es un hielo. Y como ustedes saben, el hielo, el agua cuando se enfría, se expande y por tanto, cuando se derrite, eso no aumenta el nivel. Es por eso que es mucho más peligroso el hielo que se encuentra en Groenlandia. Si se derrite el Ártico, pues ahí sí se sobrecalienta la zona y entonces se vierte más agua de Groenlandia al sistema. Algo similar es lo que puede ocurrir en la Antártida. El problema es que el glaciar Thwaites es más grande que el Reino Unido y se encuentra deteniendo una cantidad enorme de hielo continental. Porque acuérdense que la Antártida sí tiene tierra abajo, no es como el Ártico, es muy diferente. Entonces el glaciar Thwaites está deteniendo el hielo que está en la parte continental. Pero se derrite este glaciar y está dando signos de que ya está pasando. Todo el hielo que está sobre la Antártida es tan grande que eso puede aumentar 1 metro el nivel del mar a escala global y lo peor de todo es que eso puede ocurrir en tan solo 5 años. Es muy rápido. El segundo fenómeno al cual me quiero referir son las fugas de metano. Este es otro fenómeno que se ha incrementado de gran manera. Se descubre en el año 2002 una expedición ruso-noruega o ruso-sueca americana, ¿sí? Descubren que había unos lugares donde emergían con burbujas de metano, que eran digamos, agujeros de unos cuantos metros de diámetro, y cuando vuelven a la misma región, 10 años después, se encuentra que ya no son de metros de diámetro, sino de kilómetros de diámetro. Esto es porque en el permafrost, en estas regiones, hay cantidades enormes de metano, de materia orgánica que libera, existe lo que se llaman los hidratos de metano, que no son sino moléculas de CH4 de metano que tienen una vinculación con el agua congelada que les impide salir
liberarse en la atmósfera, pero cuando se descongela el agua como producto del cambio climático, pues simplemente se libera el metano. Ese es el llamado efecto Cassandra, que puede también desestabilizar de una manera terrible el clima de la Tierra, simplemente porque el metano es casi 30 veces más sobrecalentador que el dióxido de carbono. Otro efecto que también podría ser terrible y que puede ocurrir de manera repentina es la ralentización de la corriente del Golfo. Esto ocurriría si se libera demasiada agua dulce en el sistema, en las regiones más septentrionales de la Tierra. Es decir, si ocurre, como decía hace un momento, que se derrite completamente el Ártico y eso hace que deje de ser una región blanca que refleje la luz solar para ser una zona que capte energía solar por ser azul, azul oscura. Eso va a ocasionar que la cubierta de hielo de Groenlandia y de Siberia, etcétera, comience a vertirse en la región, haciendo que la salinidad del sistema pues se lastime y que eso genera que se detenga la corriente del Golfo e incluso se dé la vuelta. Es una corriente que lleva aguas cálidas del Ecuador hacia el norte del planeta. Y eso hemos visto que se viene haciendo cada vez más cercano al Ecuador. Lo que puede producir eso es simplemente una nueva era del hielo en las regiones más septentrionales de la Tierra. Estoy hablando obviamente de Europa, Norteamérica. Ese es otro efecto terrible. Otro tiene que ver con el estrés hídrico. Ya no es solamente son las naciones, digamos, cercanas al desierto del Sahara o de la península arábiga o del desierto del Gobi, sino tenemos una ampliación de las sequías hacia regiones que no eran precisamente secas o no de esa magnitud, que es precisamente la vasta áridoamérica, esa que viene desde el centro de México hasta buena parte de los Estados Unidos. Hay regiones en Estados Unidos que tienen apenas una cubierta de suelo y que abajo tienen arena. Bueno, la Latinoamérica mexicana no es demasiado diferente. Ahí tenemos un ejemplo terrible de cómo una presa en el norte de México pues está totalmente seca. Y lo peor de todo esto es que lo que más se les ocurre a los gobiernos es comenzar a privatizar el agua, olvidando los conflictos sociales que eso ha generado en el mundo, comenzando por Cochabamba, por lo que está pasando en Ciudad del Cabo, e incluso lo que ocurrió en Siria, cuando una sequía de 5 años ocasionó que una nación que no había tenido prácticamente ningún problema durante la primavera árabe tuviese un conflicto de tal magnitud que generó una guerra entre ISIS y el gobierno, porque llegaron tal cantidad de refugiados ambientales a las principales capitales sirias que fueron incapaces de absorberlos, y eso es caldo de cultivo para los peores efectos sociales. Otro fenómeno también terrible ligado a todo lo anterior es la sexta extinción masiva de las especies, la cual, según la UNESCO, inició el 6 de mayo del 2019 y que ha afectado a innumerables especies. 1 millón ingresaron a la fase de extinción en ese informe de la UNESCO en el 2019, pero un ámbito del cual se habla poco y que lo denunció en el 2017 la Sociedad Entomológica Alemana, es que en Alemania se habían perdido del año 1970 a la fecha del informe, es decir, en 40 años, se perdieron el 75%
de los insectos en Alemania. Eso es una verdadera barbaridad. Los efectos en los ecosistemas de estos fenómenos son verdaderamente terribles. Esto se ve incluso incrementado por el fenómeno de la guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, recuerden, nunca olvidemos que Ucrania y Rusia, la parte sur de Rusia, son los graneros. Casi el 25% de los granos del mundo se produce en esta región. Y por tanto, que estén en guerra implica que no va a haber quien cultive esos campos. Y como además Rusia produce, no sé si la primera o segundo lugar en producción de fertilizantes de toda la tierra, pues estamos en un grave problema porque la humanidad ya olvidó, no lo ha olvidado, perdón, no lo ha olvidado, pero la mayoría de los alimentos de la tierra se hacen utilizando fertilizantes inorgánicos y eso se ha estado perdiendo en nuestros días. Las sanciones también hacia la nación rusa han ocasionado que Rusia no pueda colocar sus fertilizantes en la tierra. Viene una hambruna en el próximo año por una razón muy sencilla, y es que ahorita estamos consumiendo los granos que se produjeron en esa región del mundo en el año 2021. Pero como no se van a cultivar, no se van a cosechar este año, la hambruna viene para el año que viene. Y eso es muy, muy grave. Además, para continuar con esta breve enumeración de las catástrofes, tenemos el fin de la era de la exuberancia, como lo dice William Catton, o el fin de la era del petróleo barato, como viene nombrándose desde que Marion King Howard mostró el fenómeno en los años 50 del siglo pasado. Y es que, como se ve en esa grafiquita, que se ve un poquito a la derecha, los años en los cuales la humanidad va a gozar del recurso petrolero son prácticamente nada. Ajá. Esa gráfica plantea, como dice ahí, es desde el nacimiento de Cristo hacia el año 2500. Bueno, van a ser 200 años de producción petrolera. No hay más petróleo en el mundo. Ya ahorita estamos en la era del petróleo caro. Cuando llegó Andrés Manuel y dijo que iba a bajar el petróleo a 10 pesos, pues obviamente no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo, ¿no? Porque no es por mala gente que no haya bajado el petróleo, no es porque no haya invertido muchísimo, se los juro que lo ha hecho. Pero es que no se puede sacar de donde no hay. O sea, Cantarell fue una maravilla que solamente ocurre una vez en la historia de la Tierra. Fue el segundo pozo más grande de toda la Tierra, solamente después de un pozo que tiene Arabia Saudita, una nación de por allá. Eso fue Cantarell. De eso no hay mucho. No hay. Lo que viene, como decía el doctor Antonio Turiel, profesor del Instituto de Ciencias del Mar de Cataluña, lo que viene es un petrocalipsis. Un apocalipsis por falta de petróleo, por falta de diésel, por falta de hidrocarburos. Y él lo menciona en su texto de una manera muy interesante. Él indica, vean la gráfica que está en la pantalla. No se ve muy bien, pero lo que plantea es cómo las principales petroleras de toda la Tierra, Shell, Gazprom, es decir, las grandes, Repsol, Total, las grandes petroleras venían gastando en
exploración petrolera, cantidad importante. Hasta que pasada una década de inversión importante para buscar petróleo, se dieron cuenta que estaban perdiendo 110.000 millones de dólares anuales. Entonces dijeron, esta es una pérdida de sacaron su dinero de exploración petrolera y lo lanzaron a otros mercados. ¿Por qué? Porque no se puede sacar de donde no hay. Le va a costar muy caro a México la inversión que está haciendo en exploración petrolera. Porque no solamente no hay en el mundo, tampoco hay en México. Estamos tirando dinero de donde no va a haber. Pero Cantarell, la maravilla que fue Cantarell, que llegamos a producir cantidades enormes de petróleo y ahorita no producimos ni la mitad de eso. Y peor de todo, además de todo esto, en este libro, el mayor crash de todos los tiempos, Friedrich y Weick plantean que como consecuencia de la pandemia de COVID, los gobiernos tuvieron que inyectar una gran cantidad de dinero en el sistema económico de prácticamente toda la Tierra. Los únicos que no gastaron tanto, curiosamente, fueron los chinos, porque tuvieron un manejo tan correcto, tan rápido de la pandemia. Bueno, algunas naciones, Nueva Zelanda, Corea del Sur, etc. Tuvieron un manejo tan rápido de la pandemia que lo que gastaron fue relativamente poco. Las demás naciones invirtieron tal cantidad de dinero que lo que se está generando en la Tierra es una inflación, un fenómeno de crash global que también va a iniciar muy pronto. Lo llaman, es una mezcla entre recesión e inflación. Y bueno, para acabarla, no es un fenómeno solamente climático, sino también esta enfermedad zoonótica, no lo olvidemos que eso fue. COVID no es un virus que llegara por vínculo con otros pueblos, como ocurrió cuando llegó a América la viruela. No, pues no. Es una enfermedad derivada de un ser humano que cada vez más invade el hábitat de otras especies. Y así como el virus del Nilo o la llamada gripe porcina, etcétera, son enfermedades zoonóticas, ¿no? Que pues cada vez nos están afectando más. Lo curioso es que de esto de lo que vengo hablando, ya lo habían predicho unos investigadores liderados en esos años por Denis y Donatella Meadows, pero donde estaba mucha gente, Hugo Bardi, o sea, gente realmente muy brillante, llamado Club de Roma, que precisamente en los años 70 publicaron un libro que se llama The Limits of Growth, Los Límites del Crecimiento, y que ha tenido otras dos ediciones, una en el año 2002, otra en el año 2012. Y aquí solamente les puse las dos versiones. La primera, que ven a la izquierda, es la del año 2002, y la de la derecha es la versión, 1972 y 2012. Para que se perciba la claridad, como los científicos del MIT pudieron predecir lo que iba a pasar en la Tierra. ¿Sí? Si ustedes ven la gráfica de la izquierda, ven cómo hay una gráfica que sube y luego cae de manera terrible, ¿no? Bueno, eso también se ve en esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es un poquito más compleja porque tiene una región que está en un color más fuerte.
me refiero a la parte esta, la naranjadita. Esa franja, ¿no? Esa franja son los datos ya recabados, ¿no? Que si se dan cuenta, no se separa demasiado de los datos proyectados. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención de esta gráfica? Fíjense las variables que esté estudiando. Me baso un poquito en la segunda, que es más. Dice, por un lado tenemos la comida per cápita. La comida per cápita, que es la anaranjada, cafecito. La comida per cápita viene subiendo, y luego cae. Por ahí de los años 2030. Por ahí de 2030 cae de manera abrupta la comida que hay en la Tierra. Si ustedes se fijan, servicios per cápita, la línea verde, también sube muy fuerte, y por ahí de la misma época cae también, ¿no? La producción industrial, la línea moradita, magenta, también cae muy fuerte en el 2030, por esos años. Obviamente va a declinar la población humana a partir de esos años, ¿sí? La proyección que nos regalaron en este libro se está comprobando tal cual. Eso tendría que alertarnos, ¿no? No estamos haciendo bien las cosas como especie. Desgraciadamente los gobiernos no se acaban de poner de acuerdo. Peter Goodchild describe con la frialdad del cirujano lo que va a ocurrir en los años que vienen. No olviden que estamos en 2022 y déjame ver si puedo ampliarla para que se vea bien esto. La cosita esa negra, 2030 declina la población siguiendo el colapso económico en el 2030. Esta es la proyección del grupo del Club de Roma. Sí. Ya otro, que es el Richard Duncan, en su teoría del Dubái, había planteado algo así. Pero Peter Goodchild lo que plantea es, primero, dice, ¿qué es lo que ocurre primero? Primero hay un grupo de 3 elementos que va a declinar, que son los combustibles fósiles, los metales y la electricidad. ¿Por qué? Porque la electricidad se produce en la gran mayoría de la Tierra con combustibles fósiles, ¿no? Y si estos están declinando, y no estoy hablando solamente del petróleo, estoy hablando del gas, estoy hablando también, obviamente, del carbón, que tiene un periodo más largo, pero ya muy pronto llega también su pico de producción. O ya se alcanzó, estamos en eso, pero también ya se alcanzó el pico de producción de uranio. O sea, no va a haber mucho más. Para los que dicen, es que las salidas son las nucleares, tampoco es por ahí. Ya se alcanzó también el pico de producción de la energía nuclear. O sea, el primer momento del colapso tiene que ver con estos 3 elementos: energía, metales y electricidad. Perdón, combustibles fósiles, metales y electricidad. Después vienen, comienza a decrecer, obviamente, la comida. Si comemos gracias a los fertilizantes inorgánicos que son derivados del petróleo, pues obviamente va a faltar comida. Va a faltar agua dulce. ¿Por qué agua dulce? Porque como ustedes saben, el agua que consumen los seres humanos, la enorme mayoría en la actualidad, no es de cauces, ya no es de ríos. Es agua subterránea. Y para sacar el agua subterránea se requieren bombas. Y las bombas requieren electricidad e hidrocarburos. Y eso no vale. Después viene la falla de la infraestructura: transporte, comunicaciones, obviamente teléfonos, computadoras, carreteras. Después va a comenzar a fallar el gobierno, la educación,
Y vamos a perder la tecnología compleja. Y al final vienen las 4 Cs, dice Goodchild, que son crime, o sea, crimen, cultos, locura y caos. ¿Sí? Se van a incrementar el crimen. Obviamente estamos en la barbarie. Se incrementa el crimen, aparecen los cultos salvadores, ¿no es cierto? Esa religiosidad exacerbada. Aparece la locura también. Y finalmente el caos. La sensación generalizada de ya nada funciona. Las diversas cumbres, desgraciadamente, que la humanidad viene realizando por toda la Tierra, la última en Glasgow, no han tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque no es sencillo ponerse de acuerdo. En primer lugar, las naciones altamente desarrolladas, que son las que más generan gases de efecto invernadero, el mejor pretexto que tienen para no dejar de hacerlo es que ustedes también producen, ustedes, las naciones subdesarrolladas, y los subdesarrollados dicen, es que yo necesito seguir produciendo para tener tu nivel de vida. Pues, pero tú no dejas de producir, pues yo también, ¿por qué voy a dejar de producir? Y se dan unas rebatinas donde, además, en las últimas cumbres de las partes, han estado cada vez más presentes las grandes corporaciones, que son, y aquí tengo que decirlo con total claridad, la humanidad sola nunca hubiera podido acabar con la Tierra. Somos pequeñitos, somos una especie chiquita, medio mensa. No somos muy fuertes. Pero cuando creamos la gran corporación transnacional, una entidad diseñada para no tener responsabilidad, cuando creamos la sociedad anónima, creamos la entidad que esa sí iba a poder acabar con la civilización humana. Lo hace sin culpa, además. Esto lo inicia muy bien Joel Bacon en su libro The Corporation, lo plantea muy claramente en el film del mismo nombre que hizo Michael Moore. Las corporaciones fueron diseñadas para que se pudieran generar externalidades, se pudiera acabar con ecosistemas enteros, se pudieran generar genocidios, y los responsables no solamente nunca fueran a la cárcel, sino, en algunos casos, ni siquiera se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Aquí el ejemplo lo planteé, me parece, cuando presentamos el libro El crimen perfecto, bueno, que lo presentó el doctor Sarmiento y Eleonora Isunza, aquí en este espacio, y les contaba mi experiencia como tenía una inversión bancaria que yo no sabía que estaba pagando la exploración de Gazprom y Exxon en el Ártico, ¿no? Porque lo tenía en un fondo de inversión, el cual invertía en las empresas más rentables, ¿no? Y uno, como simple inversionista, como simple pensionado, uno no sabe en qué invierten. El administrador pues está buscando cuáles son las empresas que tengan más ganancias. Y pues lo que daba más ganancias en este momento era Gazprom y Exxon. Y sin saberlo, los pensionados estábamos dándoles dinero para que hicieran eso. Es decir, los dueños, entre comillas, no saben ni siquiera que son cómplices de las grandes corporaciones para acabar con el planeta.
Lo que estamos viendo se parece mucho a lo que Paul Calhoun, este etólogo americano, planteó en los años 70 en una investigación que tituló Universo 25. Se las cuento muy rápidamente. Se trata de un grupo de ratas. Él juntó 4 hembras, 4 machos, y las puso en ese espacio. No se ve muy bien, en un espacio de unos cuantos metros de diámetro, unos 7 metros si no me equivoco, que tenía bebederos, que tenía, digamos, lugares de anidamiento, etcétera. Estaba diseñado para poder soportar ahí a 5.000 ratas, perfectamente alimentadas. Bien, bueno, les debo decir que no llegó ni siquiera a tener 2.000 ratas. Las 4 parejas comenzaron a reproducirse, todo muy bien, muy rápidamente, una curva, ya lo saben cómo son las curvas poblacionales, unas curvas logarítmicas, que primero se reproduce muy rápido, y luego llega una meseta. Pero esa meseta no se quedó como meseta, sino que subió muy rápido y cayó de manera muy rápida. Lo hizo varias veces el experimento por Calhoun, y en todas fue lo mismo. ¿Qué pasaba al final, en esa cumbre? Bueno, se comenzaban a matar entre ellas las ratas, comenzaban a comerse a las ratitas de las otras parejas. Algunas ratas se quedaban solamente acicalándose, separadas de todas las demás. O sea, generaban lo que describe Peter Goodchild: caos. Se generó el caos. ¿No? Y al final se murieron las ratas sin alcanzar las 2.000 ratas. Es decir, la sobrepoblación, esta es la tesis final de Calhoun, la sobrepoblación influye en el comportamiento animal, ¿no? Aquellos que dicen, no, no te preocupes por la sobrepoblación humana, espérate, nunca leíste las 6 de Calhoun. Claro que sí influye, el tamaño sí importa. Ajá. ¿Sí? Sí importa la cantidad de la población humana. ¿Cómo se va a presentar este fenómeno en México? Por el nivel de falta de voluntad política, de conciencia social que tiene nuestra nación, parece que nos va a ir como a las naciones, como le fue a Siria. Es decir, que la crisis se va a manifestar con refugiados ambientales. Nosotros los vamos a tener de 2 tipos, tanto los que nos van a venir de las inundaciones derivadas de las zonas costeras, obviamente Península de Yucatán, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, que van a buscar trabajo, que van a buscar comida. Ahorita ya la crisis ya empezó como crisis social, proveniente sobre todo de Centroamérica. ¿Qué dices? Pero se va a agravar. Es lo que se aprecia que viene. ¿Qué podemos hacer? Esto ya lo he dicho hasta el cansancio en otras conferencias. Tenemos que comenzar a mitigar, tenemos que comenzar a adaptarnos, tenemos que comenzar a prever lo que viene. Ajá. Obviamente, no creernos lo que dice Manuel Bartlett, Rocío Nale, cuando indican que no hay que invertir en renovables porque son intermitentes y entonces es una mala idea. Cuando ellos dicen eso, y lo han dicho muchas ocasiones, uno no puede sino pensar, oye, pero entonces ya no entiendo por qué, si tienen razón ustedes, ¿por qué está haciendo China lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo Alemania, Francia, Inglaterra lo que está haciendo? O sea, si ustedes tienen razón, entonces ya no entiendo, ¿no? México se está encaminando en una dirección pro combustibles fósiles que no tiene mucho futuro, que solamente nos va a dañar a todos.
y que, por supuesto que son intermitentes las energías renovables, la solar, la eólica, pero no todas, la maremotriz. Portugal obtiene el 20% de su energía con energía maremotriz, ¿no? Bueno, la hidroeléctrica está comprobado que funciona, pero también dice la microhidroeléctrica, ¿no? Tenemos muchos zapantles, ríos, que se puede aprovechar. La microhidroeléctrica, que es de una gran fiabilidad, pero además, si es intermitente no hay problema, se pueden hacer redes distribuidas de energía para que cuando alguien, cuando no se esté produciendo energía eólica, apoye la energía solar, y cuando haya solar, pues apoye la geotérmica, y si no, pues que apoye la de biomasa. Es decir, hay múltiples formas de generar energía vía redes distribuidas, o también vía baterías, vía volantes de inercia. El volante de inercia es una tecnología antiquísima. Ya hemos tenido autobuses, había en Suiza autobuses que se movían con volantes de inercia, ¿no? Sí, son cosas que ya sabe hacer la humanidad. Los flywheel, los volantes de inercia, hasta hay empresas que ya los producen y que no venden lo suficiente, ¿no? Cuando eso se generalice, va a ser mucho mejores los precios. Producción de hidrógeno verde. Chile, en una alianza con el GIZ, con la Gesellschaft Internacional de Zusammenarbeit, o sea, la agencia alemana de colaboración, está produciendo hidrógeno verde. Chile ya está comenzando a generar hidrógeno verde a partir de fuentes renovables. Está generando, mediante electrólisis, hidrógeno verde, y ese es un combustible extraordinario, que cuando se utiliza para motores, y se puede utilizar en motores de combustión interna, solamente deja como residuo vapor de agua. Es decir, es una tecnología muy interesante. Pemex se podría convertir en Hidromex, ¿no? La movilidad, tenemos que pensar en formas de movilidad que no sean con combustibles fósiles. El ejemplo de Schaeffler, y me da una tristeza enorme, que estos vehículos tan hermosos que se están produciendo en Alemania haya quebrado precisamente porque no hubo suficiente mercado. Claro, las restricciones eran muy fuertes en Alemania. Esos vehículos solamente podían circular por las ciclovías y a máxima velocidad de 25 kilómetros por hora. Eso no los hacía competitivos respecto a los autos. Pero sabemos muy bien que con un motor más grande, no de 700, eran de 500 centímetros cúbicos, no, 500 volts. Se le pone un motor 3-4 veces más grande y eso avanza a 40-50 kilómetros por hora. Claro, no tienen que avanzar demasiado rápido porque son vehículos muy ligeros, ¿no? Y si uno choca con eso, pues se puede matar. O sea, tampoco. Pero además tampoco, la idea de la velocidad, eso lo dejó muy claro Iván Illich, cuando en Energía y Equidad dice la velocidad correcta para lo que nos movamos los seres humanos fue la velocidad que tuvieron la humanidad durante prácticamente toda su historia, ¿ah? Que eran los 20-25 kilómetros por hora, es lo que caminaba un caballo, lo que caminaban las primeras locomotoras, etcétera, ¿ah? Las bicicletas. La idea de circular a velocidades enormes es una idea loca actual de la humanidad. Entonces, se pierde la idea del paseo, se pierde el vínculo con la comunidad que se atraviesa. Aumentar la cantidad de ciclovías, exigir que el presupuesto de las ciudades no sea solamente para automóviles, sino que sea para vías de ciclistas, para vías de biohíbridos. Es algo que la ciudadanía tiene que exigir a sus gobernantes, que es vergonzoso que, si ustedes ven los presupuestos de una nación como la mexicana, lo que se invierte en ciclovías respecto a lo que se gasta en vías para automóviles, pues resulta que los
que la mayoría de los mexicanos subsidia aquello pequeño porcentaje que tiene auto. ¿Sí? La mayoría de los mexicanos subsidia a los autos. El agua ya sabemos bien, muchas de esas cosas, lo grave de todo esto es que ya lo sabemos. ¿Ah? ¿Cómo es posible que Cuernavaca hubiera tenido el año pasado más de 100 movimientos sociales exigiendo agua, cuando desde hace muchísimos años sabemos cómo se capta el agua pluvial? Y sabemos que en Cuernavaca caen 1,000 milímetros cúbicos de agua anualmente. Una casa pequeña de 100 metros cuadrados puede llenar sin ningún problema una cisterna de 100,000 litros, que le da agua suficiente para todo el año. ¿Por qué no está? ¿Por qué no se está invirtiendo en esto? Eso resolvería un grave problema social. Pero yo no sé si es falta de imaginación, si es falta de interés, no entiendo, ¿no? Falta de capacidad política de nuestros gobernantes. Si eso se asocia además a baños secos, a estos que son capaces de producir composta de muy buena calidad a partir de la caca humana, si además hacemos biofiltros para aguas jabonosas, podemos tener recuperaciones muy importantes de aguas grises, que pueden ser fácilmente reutilizadas y que permitirían que no se estuviesen sobreexplotando los mantos acuíferos. Si esto además lo asociamos con una alimentación en invernadero, una alimentación, por ejemplo, con acuaponia, la acuaponia que genera hortalizas de primera calidad, que genera además peces, gasta solamente el 10% del agua para la misma producción de lo que utiliza la agricultura a cielo abierto. Si además, recuerdo ahorita lo que me decía hace un momento el doctor Sarmiento, cambiamos nuestros hábitos alimenticios y recordamos que los mexicas se alimentaban básicamente con la mezcla de una leguminosa, con una gramínea, el frijol y el maíz adicionado con chile, y que eso es una alimentación completa porque produce proteína completa, pues nos damos cuenta que realmente no necesitamos esa cantidad enorme de tierra que se utiliza para el ganado o para producir alimento para el ganado, que está generando, que está deforestando toda la tierra. La acuaponia es algo que cada vez tiene mayor impacto en el mundo y no veo por qué la nación mexicana no podría avanzar en esta dirección. Finalmente, la cuestión de los residuos sólidos es algo que no podemos dejar de contemplar. No está bien que los humanos produzcamos tal cantidad de residuos, tal cantidad de plásticos, habiendo además alternativas para su manejo. Aquí puse solamente el esfuerzo de la doctora Josefina Mena, con su sistema de integrado de reciclado de desechos orgánicos, el cual permite perfectamente el tratamiento de aguas residuales, que permite perfectamente el compostaje de los desechos de comida, de residuos de jardín, produciendo composta que mantiene el carbono en la mezcla. Lo cual además trabaja muy bien el doctor Raúl García Barrios en su libro Crónicas de la basura universitaria. Bueno, esto ya lo mencioné hace un momento, los residuos líquidos también se pueden recuperar vía biofiltros, tanto que recuperen aguas jabonosas como aguas con aceite. Y termino con esta idea de cómo nos hace falta mucha educación ambiental. El objetivo de este ciclo de conferencias es precisamente avanzar en esa dirección, en la dirección de la educación ambiental y no sin antes señalar que los seres humanos somos víctimas y cómplices de la degradación de la tierra y somos cómplices de quién,
Pues ni más ni menos que de las grandes corporaciones. Ya lo dije, solos los humanos no hubiéramos podido hacerlo. Si yo fuera el dueño de una petrolera y me hubieran demandado por haber dañado el medio ambiente en Coatzacoalcos, pues me hubiera ido a la cárcel, ¿no? Me hubiera ido a la cárcel. Pero como fue Pemex, o en Nigeria fue Shell, ¿no? O en Bhopal fue Union Carbide, produciendo isocialato de metilo, lo que generó fue la muerte instantánea de 7,000 personas. Como fueron estas legal persons, estas personas legales, llamadas corporaciones, las que hicieron los crímenes, pues obviamente nadie fue a la cárcel, ¿no? Ellos hacen prácticamente lo que quieren y nadie les toca un pelo, porque legalmente fueron diseñadas, lo reitero, fueron diseñadas para evadir responsabilidad. Mientras la humanidad no les devuelva la responsabilidad, y aquí me encantaría, qué bueno que tenemos aquí un abogado, ya se lo dije alguna vez, me encantaría que tuviéramos abogados que levantaran la mano, un grupo de abogados y dijeran, detengamos, quitemos la figura legal de la corporación. Si la creamos en 1913, tal como indica el libro de Bacon, aunque sabemos que en otras naciones, eso fue la creación de Estados Unidos, pero ya existían corporaciones desde el siglo XIV en Suecia, precisamente. Si quitamos la figura legal de la corporación y hacemos que el que produce Coca-Cola tenga que recibir el juicio de esa persona, de esa familia que murió su familiar de diabetes, y que tenga que responder por eso, por la cantidad de azúcar que le pone a su brebaje. ¿Cuántas demandas va a poder resistir? Es precisamente porque son personas legales las que cometen el crimen que no podemos hacer nada contra ellas. Se requieren abogados suficientemente claros, suficientemente fuertes para detener eso. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo. Devolvamos la responsabilidad, convirtámoslas en empresas. No se trata de hacer otra cosa. Hagamos las empresas. Si yo tengo una petrolera, me encanta, quiero sacar petróleo, está bien. Pero tú vas a ser responsable de lo que estás haciendo. Entonces lo voy a hacer a pequeña escala, en lo que yo pueda vigilar. Porque si me llega una demanda por algo que yo no vigilé, me puede ir muy mal, ¿no? Entonces, tiene que ser algo pequeño. Las empresas pequeñas son empresas manejables, no monstruos, ¿no? Como estos que son en este momento, y aquí, como dice muy bien los que hacen novela criminal, chercher la femme, busca a la mujer, o más bien busca el dinero, ¿no? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de la tierra? Esto lo estudiaron 3 suizos, Gladfelder, Vitali y Battiston, en su libro, en su artículo de Global Network, donde denunciaron en 2011 que solo 144 grandes corporaciones son dueñas del 40% del PIB mundial y 700 grandes corporaciones son las dueñas del 70% del PIB mundial. Es decir, no es correcto. No es correcto la acumulación de capital que está ocurriendo en nuestros días. Entonces, es por eso que el doctor Jorge Rieckmann, en su libro Otro fin del mundo es posible, que se publicó hace 3 años, él dice que en los años que vienen va a haber 2 tipos de comunidades humanas. Aquellas que simplemente no entendieron lo que venía, van a ser obligadas a decrecer a la mala, ¿no?
Y lo que van a acabar haciendo es culpando de su malestar a quien quieren, a los inmigrantes, a los políticos de la anterior administración, a alguien. Van a acabar culpando a otro. Y sin darse cuenta nunca del que el problema era sistémico. Esto, lo que se produce, dice el doctor Riechmann, es la barbarie. Si va a haber otras sociedades humanas que, conociendo lo que viene, van a tomar las medidas para poder adaptarse, para poder mitigar en lo más que se pueda el futuro que viene. Esas van a ser las comunidades decrecientes, a las que van a tener otro fin del mundo posible. La sociedad mexicana ¿dónde nos va a llevar? No lo sé. Esperemos que sea lo segundo. Desgraciadamente todo apunta a que va a ser lo primero. Pero bueno, todavía la moneda está en el aire y va a depender de qué tan rápido actuemos y cuántos seamos los que podamos levantar la voz. Muchas gracias. No sé si haya preguntas, comentarios. Maestro Mo. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Es un gran tanto de usted. Vengo principalmente por su recomendación y consejo. Ahora entiendo por qué. Definitivamente esto puede ser uno muy ficticioso, una película que hace poco salió de No Binario. Está pasando muchas cosas que no nos están diciendo, nos están ocultando demasiados sucesos. Y sinceramente, el ser humano no le interesa muchas veces saber cuál es el problema y menos que se digan que nosotros somos el problema. Obviamente están las grandes corporaciones, pero también todo este marketing atacado desde la vía emocional, porque nos venden emociones, nos venden estados emocionales para que nosotros nos volvamos seres consumidores. Y sí, necesitamos nosotros cambiar mucho esa polaridad de pensamiento y tener más personas que están haciendo su labor. Yo desde la parte de la política he ido procurando aprender qué es la política, para qué sirve la política, no como un tema enviado únicamente para servirme a mí, sino también para ayudar a servir a los demás. Y es lo que justamente compartió con mi hermano. Bueno, yo así le digo de aprecio y de cariño, que así como está aquí una compañera abogada, así como están aquí personas interesadas, creo que sí debemos de sumar y empezar a ver qué es lo que se debe hacer correctamente y también cambiar muchos aspectos emocionales que tenemos. Esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Dolores. Aludiendo a lo que el compañero menciona, creo que dentro de estas propuestas que haces tú como para revertir y mitigar, creo que hay un aspecto que es muy importante de observar y es precisamente el de las políticas públicas, ¿no? El de las políticas públicas y el de las normas. Desgraciadamente, ahorita que es más que importante tener una acción previsoria o incluso activa ya, es cuando más laxas se han vuelto las leyes y los procedimientos para poder hacer lo que se les da la gana en el más amplio sentido del caos, ¿no? Se han eliminado procedimientos que eran un frenito ahí mínimo, como el de evaluación de impacto ambiental, o como instituciones tan importantes como, pues no sé, como el INTA, como tantas, ¿no? Y esto ha sido un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Yo estoy poniendo el caso de México porque es el que más conozco, pero a nivel mundial se reúnen en las cumbres y bla, bla, y luego no llevan efecto ninguna acción real, contundente, coercitiva, fuerte, ¿no? Que sí, que se salga un poco de lo que es
el ambiente personal, ¿no? De decir, bueno, yo voy a tener mi letrina, o sea, ¿no? Sino medidas de política pública, ¿no? Como es, tú lo mencionabas, el transporte público, ¿no? Por ejemplo, el transporte colectivo, pues bueno, tal vez sería como que en primer lugar, luego los transportes menos contaminantes, en fin, como que tienen poca prioridad las administraciones gubernamentales, institucionales y corporativas en poder direccionar todas con un mismo esfuerzo freno, ¿no? Para este colapso de la civilización. Y bueno, habemos muchos abogados que se levantamos, pero a muchos pues nos cuesta estar sin trabajo o en la cárcel o muertos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero bueno, como dirían los compañeros campesinos, la lucha sigue. No, claro, pero no se das cuenta, Dolores, es algo muy chistoso. Yo soy filósofo. Mi doctorado es en filosofía, estudié psicoanálisis. Sí. O sea, lo que estoy planteando, me parece, no se requieren muchos dedos de frente para darse cuenta. ¿Qué me dice esto? Que hay algo que impide que los grupos fuertes de abogados, esos bufetes grandes, se metan al asunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me puedo dar cuenta de esto? Porque yo también sé lo que son los bufetes de abogados de las corporaciones, ¿no? Son verdaderamente enormes y fuertísimos. Es decir, tendríamos que tener abogados igualmente fuertes, bufetes grandes, tan fuertes que pudiesen luchar contra eso. Ha habido ya algunas victorias, pero pequeñitas, unas en Holanda, en Noruega, ha habido, pero pequeñas y apenas. Claro. Así es. Gracias, Dolores. Gracias a ti. Doctor, René Nájera quiere abrir el micrófono, quiere preguntar. Por favor, René, si puedes abrir micrófono. Sí, buenas tardes, doctor. Doctor Sarmiento, buenas tardes. Bueno, a manera de comentario, bueno, le escribí en el chat. Acá en Michoacán hay un proyecto, bueno, es megaproyecto en 3,000 hectáreas, quieren instalar o implementar cerca de 1 millón de paneles fotovoltaicos. A lo que, bueno, me pregunto que qué tan conveniente sería eso, ¿no? Porque también eso es un impacto, en cierta manera, ambiental, ¿no? Entonces bueno, antes se comentaba un poco lo local. Digo que mejor quizás, como comentaba, que sería más propicio emplear proyectos más locales, ¿no? Quizás de hecho hay una guía por parte del gobierno de crear cooperativas de energía fotovoltaica, empresas cooperativas de crear energía fotovoltaica. Digo, yo creo que sería o en su opinión, creía que sería más conveniente algo así, ¿no? Más local, o sí sería muy conveniente megaproyectos así como el que comentaba, son 3,000 hectáreas y son cerca de más de 1 millón de paneles. Ya. Mira, no conozco ese proyecto. Si me lo puedes enviar, René, te lo voy a agradecer para estudiarlo. Alguna vez Víctor Toledo, ya ves el que escribió Los Civilizacionarios, que fue secretario de Medio Ambiente de México, que renunció hace como año y medio. Víctor Toledo decía que en un espacio, en un cuadrado de 45 kilómetros de lado, que podría estar adentro de la Aridoamérica mexicana, podrías generar toda la energía del país. Es decir, hay una cosa que se llama las agrovoltaics, que son estructuras metálicas de cierta altura, pon tú 3 metros de altura, que no tapan completamente el suelo, que permiten generar energía fotovoltaica y que se siga sembrando en el piso.
depende cómo sea el proyecto. Si es solamente proyecto de paneles sobre el suelo, yo diría, pero ¿por qué Michoacán? Michoacán es un estado muy verde. No entiendo por qué eligieron esa región, y además hay regiones que tienen mucho mayor asoleamiento en México. No entiendo, pero si es un agrovoltaico, es decir, que tengo una estructura metálica, tengo los paneles arriba y abajo sigo sembrando, pues yo no lo veo mal, ¿eh? Son proyectos muy interesantes, pero Toño quiere decir algo. Doctor Sarmiento, por favor. Nada más añadir que en estos mismos arreglos de paneles fotovoltaicos, que tienen que estar inclinados necesariamente para que la energía solar les pegue lo más perpendicular posible a las superficies, se pueden poner de manera tal que en la parte inferior corra una canaleta que capture en épocas de lluvias el agua necesaria para seguir sembrando debajo durante todo el tiempo que se pueda sembrar. No solo eso, que sirven para capturar el agua de lluvia y poder regar los cultivos, sino que además el evitar que el sol le pegue directamente a los cultivos ayuda a que las plantas crezcan mejor. O sea, que aguanten un poquito más las variaciones en temperatura entre noche y día, y que se ventilen mucho mejor, o sea, que esté más oxigenado el aire, porque cortan las grandes corrientes de viento a cierta altura. En algunos lugares son de 3 metros, como tú dijiste, Luis, en otros son de 7 u 8 metros. Tienen que ser obviamente más fuertes las estructuras para aguantar esas corrientes de viento, pero se pueden lograr muchísimas otras cosas, e inclusive, bueno, intercalar cuando las corrientes son muy fuertes y se pueden canalizar a través de los mismos arreglos de paneles fotovoltaicos. Esas grandes corrientes se pueden poner aerogeneradores en las finales de los arreglos de estas líneas. Hay muchísimas formas de aprovechar todos estos nuevos esquemas que están surgiendo y que se están aplicando en terrenos en donde no es que se duplique nada más el uso de una misma superficie dada. Se puede triplicar, cuadruplicar esa superficie dependiendo de qué tantas cosas y qué tan ingeniosamente se puedan utilizar todas en una misma superficie dada. Muchas gracias. Hay un comentario también en el chat. Déjenme buscarlo, es que estoy aquí en un teléfono. Es un comentario interesante. Dice René Nájera, déjenme ver. Luis, dice Gregorio Morales, lo que dices sobre las empresas está muy asociado con la tesis de Harry Magdoff sobre la evolución del capitalismo. Es parte de la estructura del capitalismo. Ahora que te vea, te doy el libro para profundizar sobre este asunto. Muchas felicidades. También hay comentario de Luz María Oralia, el triste panorama, necesitamos saber individualmente qué podemos hacer. Me parece que los niños pueden ser motores de cambio si se les señala de manera sencilla, efectiva y activa qué hacer en cuanto a la educación ambiental. ¿Algún comentario más de los que nos están observando desde el chat? Desde la transmisión virtual. Nos estamos acostumbrando aquí a este modelo híbrido. Griselda Montejano, por favor, abre tu micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio para la participación. Doctor, estoy asustada y sorprendida, a pesar de que todo lo que ha dicho lo tenemos a la vista. Basta darnos una vueltita hasta por redes sociales para darnos cuenta. Tristemente, yo he visto que somos activistas de sofá. Creemos que con compartir la información es suficiente y dejar la responsabilidad a otros. Nosotros, los que queremos otro fin del mundo que mencionaba, ¿qué tan suficiente es transitar a las energías renovables, incluyendo el tratamiento de aguas grises y las hortalizas, acuaponía? Yo tengo algunos años como voluntaria en una ONG, la de la banderita amarilla, que creo que la ubica.
donde como voluntarios buscamos informar y convencer a la población, pero también es un panorama muy triste y desalentador porque, como dice mamá, parecemos niños caprichosos que nos entra la información por un oído y nos sale por el otro. ¿Qué podemos hacer nosotros como persona, como individuos? ¿Es suficiente la transición a energías renovables? Ay, ay, ay. Ciertamente es el gran problema. O sea, una cosa muy importante y es, hace algunos años, precisamente con el doctor Sarmiento, publicamos un artículo acerca de cómo transformar una casa normal en una casa ecológica. El ensayo lo hicimos con base en nuestra propia experiencia. Y pusimos números, se llamó modelo de vivienda ambiental para el trópico húmedo mexicano, así le pusimos, que está en mi libro Aprender a Decrecer 2.0 como un anexo, porque lo publicamos en la revista de la universidad, en un libro de la UNAM. Y lo que hicimos fue poner los costos, poner cuánto costaba poner un sistema fotovoltaico para una vivienda de tal número de personas, cuánto costaba la estufa de inducción magnética, el horno solar, el sistema termosolar para no utilizar gas en la casa, bueno, toda una serie de tecnologías para poder realmente hacer una transición a nivel personal que nos dimos cuenta era incluso económicamente muy correcto, ¿no? La inversión se recuperaba en algo así como 7 años y quedaban otros 15 años gozando de la inversión realizada. Es decir, es buen negocio. Es falsa la idea de que son caras las energías renovables y que la transición a la vida ambientalmente correcta es cara. Eso es una mentira. Si esto lo asociamos a huertos de traspatio, a producción de hortalizas, acuaponia, etcétera, estamos hablando de organizaciones que pueden generar cantidades importantes de alimento. Obviamente hay que aprender a hacer, pero claro, yo admiro mucho el trabajo que hace Greenpeace y no solamente otras organizaciones también están todo el tiempo alertándonos de lo que hay que hacer. Pero tenemos que ser muchos más. Qué bueno que usted está en eso. Tenemos que ser muchos más los que desde todos los grupos humanos, de todas las, estemos aportando en este sentido. Muchas gracias. Perdón, yo quisiera agregar rápidamente que también en estos hogares proponíamos la captura del agua de lluvia, que ya se está volviendo también un problema en muchas ciudades en México, y bueno, en el campo hace ya varias decenas de años que es un severo problema. Pero no solo se resuelve el problema, sino que además uno sabe cuál es la calidad del agua que está utilizando y qué tipo de cosas se pueden hacer con esa agua, ¿no? En un principio la gente pensaba que era nada más agua para regar o cosas por el estilo. Es agua que muchas veces tiene nutrientes más ricos que muchos otros tipos de agua en ciertas regiones de México. Entonces, esa es otra de las grandes mentiras por un lado. Y otro de los beneficios de volverse independiente de la quema de combustibles, por ejemplo, porque vivimos en casas en las que hay muy poca ventilación y estamos acostumbrados a cocinar quemando butano. Un gas que no huele, el gas por sí mismo. En algunos lugares en México se les echaba algo para oler cuando había fugas, para que uno pudiera detectar las fugas.
pero ya en la actualidad no se hace. Y no solo eso, sino que se nos satura tanto el olfato como el gusto por estar quemando gas en lugares cerrados, como son la gran mayoría de las cocinas modernas. Si uno sustituye eso por estufas de inducción magnética o por estufas de corriente eléctrica, de resistencia, digamos, decirlo de una manera O solares. simplificada, o estufas solares que calientan la comida directamente y la guisan con la pura energía solar, uno recupera el olfato y el gusto, que ya tenía saturados por estar cocinando de la otra forma, ¿no? Y ese es uno de los beneficios en salud que casi nunca se piensa en cómo nos está afectando el seguir quemando combustibles fósiles, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas que hay que pensar con mucho mayor cuidado. Griselda, creo que quieres responder o volviste a levantar la mano antes de darle la palabra a Miguel Ángel Escalante Cantú. Gracias. Me faltó comentar, soy estudiante, estoy a la mitad de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Todo lo que ustedes han hecho, lo que comentan sobre estufas solares, inducción magnética, realmente yo creo que es una de las mejores soluciones que tenemos. Efectivamente, no es caro. La universidad en Michoacán es intercultural y se busca dar apoyo, sobre todo a comunidades indígenas. Realmente también la universidad busca no entregarles la estufa, no entregarles el equipo, sino también enseñarles a fabricarlos con con materiales ya de desechos, o reutilizar lo que se tiene a la mano. Entonces, bueno, era mi comentario final. Muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, la Lorena, por ejemplo, las que permiten, precisamente el doctor Antonio del Río Portilla, el que fue, no sé si todavía sigue siendo director de energías renovables, ya no. Él hizo un trabajo muy interesante para mejorar la estufa Lorena, la que hace una combustión muy completa de la madera. Pero bueno, perdón. Miguel, por favor. Pues buenas noches. Bueno, esto que decía la compañera anterior en el sentido de lo preocupante, de lo angustiante que es el tema, me lleva a pensar varias cosas. Una, en relación a estos dos tipos de comunidades, ¿sí? Los que van a seguir de frente y van a llegar al caos y a la barbarie, y las comunidades que se organizarán para tratar de generar un nuevo o un fin del mundo diferente. Y por una parte me preocupa, me asusta, ¿quién va a defender a esas comunidades de la barbarie? Porque me parece que serán comunidades depredadas, ¿sí? Me pregunto si son comunidades que, además de aprender a ser autosuficientes energética y alimentariamente, tendrán que aprender a defenderse militarmente, ¿sí? Me parece que la amenaza es grave. Pero hay otra parte que me preocupa más porque es muy inmediata, y es, si todo está a la vista, ¿por qué no nos movemos? Y a mí me parece que un problema muy fuerte, que es un problema actitudinal, es que pareciera que también hay una corporación de la felicidad, ¿sí? Una positividad, esto que ha estado señalando Byung-Chul Han, en el sentido de la imposibilidad de hablar de lo que nos angustia, ¿sí? Y me parece que allí tendríamos un trabajo fuerte que hacer también. Sí, Miguel, totalmente de acuerdo. Y ¿sabes quién lo trabaja esto muy bonito? Un investigador americano, se llama William P. Rees. Él habla de la ingeniería social. Fíjate qué interesante. El planteamiento es, ciertamente, muchos jóvenes están en el albur y la peladez y como que no pasa nada y no miran para arriba, como decía hace un ratito el maestro Mo.
Pero hay otros que más bien la actitud es que yo no puedo hacer nada. Soy demasiado pequeño. Somos demasiado pequeños frente a la enormidad del problema, a la enormidad del poder corporativo. Y de alguna manera, en algunos casos es cierto, pero no somos tan pequeños. Es toda una ingeniería social la que nos instila esa idea, para que nos creamos más pequeños de lo que realmente somos. Eso es algo que también tenemos que abrir los ojos a eso. Somos mucho más fuertes si nos juntamos. Y esto, la verdad, lo aprendimos de los trotskistas. ¿No? Como decía muy bien Trotsky en las lecciones de octubre, él dice, para cambiar a una sociedad no se requiere que todo el mundo esté plenamente convencido, ¿eh? Tiene que ser un pequeño grupo, pero muy bien aleccionado. Eso lo denominó él el entrismo. Y ese grupo tiene que incorporarse, sí, a la lucha política. No tenemos de otra. Eso también lo decía muy claramente Serge Latouche. No podemos sino implicarnos políticamente. Eso no es sencillo. Produce muchos dolores de cabeza, pero es que es la única posibilidad. Ok, gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes aquí presentes encarnadamente o los presentes virtuales? Es una broma, pero yo creo que es una broma muy aceptada y sobre todo que tiene mucho que ver con la situación actual en Estados Unidos, ¿no? Quienes se sienten creadores de la democracia, defensores de la democracia y todo lo que tenga que ver con la democracia es logro de ellos. Del otro lado están todas las mujeres que no están dispuestas a que sus derechos para decidir sobre sus cuerpos sean atropellados por una decisión de una Suprema Corte de Justicia que está conformada, creo que es la edad promedio mayor en toda la historia del mundo, no nada más de Estados Unidos, ¿no? Antes, inclusive en el Senado romano se retiraban después de cierta edad porque sabían que ya no eran acordes a los cambios que se necesitaban. Ahora es al revés, ¿no? Y la idea que proponen es la broma que están formando corporaciones de mujeres para defender sus derechos y lo que están notando es que los abogados están recibiendo mares y mares de solicitudes de incorporación a estas nuevas corporaciones que van a defender los derechos de las mujeres, ¿no? De acuerdo a los derechos que da la Suprema Corte de la Justicia, que son más importantes para las corporaciones que lo que son para los seres humanos, en este caso para las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Es una broma interesantísima, pero da idea muy clara de que la gente está entendiendo cómo están las cosas, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. René Nájera, creo que levantaste la mano. No sé si quieres abrir micrófono nuevamente. Sí, está bien. No, es que me acordé de una situación de que comentaban que a veces es difícil por varias situaciones sociales. En una ocasión me tocó participar en una mesa, bueno, no participar, sino que asistí más bien, de manera virtual, y había un ponente me parece que era el partido Morena, y comentaba acerca de la reforma, pero yo le decía que sí estaba muy bien la reforma por esto de que el Estado formara parte o sea, quisiera que el Estado en cierta manera regulara, pero como que a veces cuando le empezaba a hablar de las renovables y por qué no pensar en el hidrógeno verde y por qué no pensar una transición, un plan, sí hubo un momento en que el ponente así como que me comentó que hizo un comentario que a mí me pareció un poco como raro, como que por qué teníamos que como hacer cosas que implementaba la hegemonía, ¿no? Y mi respuesta fue, bueno, es que ¿por qué pensar así? Más bien estamos en una situación en la que es preocupante. Y bueno, a lo que a mí me lleva a pensar que digo, bueno, si él piensa de esa manera, ¿cuántos más de ese partido, que es el que ahorita, pues es el que tenemos, cuántos más pues pensarán de esa manera y no solo de ellos, ¿no? Mejor en población también, ¿no? Que digo, quizá a veces cae como ese tipo de
discrepancias, ¿no? En formas de pensar. Era como más bien mi comentario. Que a veces es como difícil, ¿no? Llegar a un acuerdo. Sí, René, lo malo es que parece que no se dan cuenta que ahora, que en este momento ellos son la hegemonía y que deberían aprovechar eso. Y no lo están haciendo. Bueno, lo están haciendo, pero en el sentido que ya lo dije, de lo de Bartlett y Nale, porque bueno, es que es evidente, basta escuchar, basta mirar los números en los que gasta el país. El dinero, ¿a dónde se va el dinero? Y sí, se va a Dos Bocas, se va a la carboeléctrica de Coahuila, se va a exploración en Pemex, se va a combustibles fósiles. O sea, no. Pero en fin, gracias, René. Muchas gracias, René. ¿Alguien más? No sé si puede hacer un comentario breve. Perdón. Sí. También se me pasó a comentar, doctor, tuve la oportunidad de ir así a Tulum. Y, por ejemplo, las personas allá cuando uno platica con ellos, bueno, fue algo que a mí me tocó porque me lo platicaban algunas personas. Ellos hablan mucho de eso, que el mar se está comiendo la tierra. Entonces yo a lo que me pongo a pensar, bueno, con esos megaproyectos, la playa, perdón, bueno, el mar está comiendo la tierra. Algunos comentaban cuando platicábamos, y yo a lo que me fui pensando, digo, bueno, y ahora esas personas que están haciendo esto, el megaproyecto del Tren Maya, digo, bueno, si esas personas, pues, ¿qué va a pasar? Porque si ellos hablan de esa situación que están viendo, pues ellos viven del turismo, ¿no? Viven, es lo que más, pues es su fuente de ingreso principal, ¿no? Digo, pues ahí como, pues estos proyectos como que a veces siento que no son como muy viables a largo plazo. Bueno, ahorita comentando un poco los ciertos proyectos que hay, ¿no? La refinería y en vez de pensar como usted comenta, ¿no? Pues un plan, ¿no? De transición pues no ahorita ni a mediano plazo, sino a largo plazo, ¿no? Yo creo que se debería pensar así, ¿no? A nivel gobierno también. Sí, claro, por supuesto, pero... No hay visión a largo plazo, querido René. Pues si no hay más preguntas, compañeros, damos por cerrada la sesión. Y ya vimos que es un debate muy rico y que afortunadamente vamos a compartir, a grabar para compartir con otros que puedan difundir estas conferencias a través de redes sociales. Muchas gracias a todos por estar presentes. La siguiente va a ser el día, digo exactamente el día, la siguiente va a ser el día 27 de julio, a esta misma hora, por parte del doctor Antonio Sarmiento Gana. Los esperamos.